Bueno, pues hola a todos, bienvenidos al podcast Las Preguntas del Alumno. Yo soy Marco y en este podcast está compuesto por Sijón, Hola. Ignacio, Hola. Álvaro Hola. y Daniel. Hola. Hoy en concreto trataremos el tema de las matemáticas y para eso contamos con dos profesores de matemáticas, Aurora y Josué. Bueno, pues os podéis presentar vosotros. Bueno, yo soy Aurora, soy matemática, hace más de 25 años que me gradué, que es bastante. y bueno, que ahora Josué, que nos cuente. Pues hola, buenas tardes a todos. Soy Josué. Yo estudié ingeniería, no soy matemático como Aurora, estudié ingeniería, pero me dedico a la docencia y estoy dando clases, soy profesor de matemáticas y llevo tan solo 2 añitos trabajando por mi edad, mi corta edad, pues no he podido dedicarle más tiempo a la enseñanza. Espero que me dure muchos años esta energía y esta pasión que tengo por dar clase. Bueno, muy interesante. Ahora vamos a cambiar las preguntas que tenemos acá preparadas para ustedes. Para la primera pregunta, ¿qué fue lo que les inspiró o marcó para trabajar como profesores de matemáticas? Dale, Aurora, si quieres. Bueno, en mi caso, lo que me pasó en su momento, recién graduada, es que el matemático, la matemática cuando se gradúa, tiene que seguirse preparando. Entonces, para seguir estudiando, pues me puse a dar clases. Cuando te das cuenta que dar clase también ayuda para entender lo que estás haciendo, entonces es como una buena combinación. Y bueno, una vez que estaba dentro, pues ya me di cuenta que me gustaba y le agarré el gusto. Entonces me he dado cuenta que es lo que yo sé hacer y lo que me gusta hacer. Entonces así me dediqué a la docencia. Pues yo algo similar a Aurora. La verdad es que yo tengo 2 hechos que me marcaron un poquito en decidirme el por qué quería ser profesor, ¿no? Uno fue cuando estaba estudiando en bachillerato. Yo tenía una profesora que la llamábamos la Cuchi, que me cogió mucho cariño y me dijo que yo valía para profesor. Entonces, a mí se me daban muy bien las matemáticas, la verdad. La realidad tenía cierta facilidad y no podía llegar a comprender en su momento por qué a la gente decía que las matemáticas eran horrorosas cuando a mí se me daban bien. Yo tenía, como os he dicho, bastante facilidad para aprenderlas. Y luego el segundo hecho fue que estudiando la carrera me dediqué o empecé a dar clases particulares, pues como la mayoría de estudiantes, para sacarse un dinerillo para pagarse sus gastos de fin de semana. Entonces empecé a dar clases y lo más demandado, pues evidentemente eran pues la física, la química y sobre todo pues las matemáticas. Comencé a dar estas clases, se me fue dando bien en el sentido de que mis clientes estaban muy contentos conmigo, disfrutaba muchísimo con los chicos y cuando terminé la carrera pues me lancé a estudiar el máster y a empezar a trabajar. Y la verdad es que es una decisión de la que estoy muy contento. Disfruto mucho día a día dando las clases, la verdad. Es una realidad, aunque tengamos alumnos complicados, como bien sabéis vosotros, que sois alumnos. Pero eso de momento no nos quita la pasión. Aurora lleva muchos años, yo llevo solamente 2. Y al final es una profesión muy vocacional, que hay que disfrutar día a día, que hay momentos duros, pero que compensa muchísimo por vuestro cariño, por ese reconocimiento que yo creo que tenemos también por parte del alumnado, que eso te llena. Al final lo importante en esta vida es sentirse realizado y es una profesión eso, muy vocacional, que te llena, que te inspira y nada, eso han sido mis 2 hechos que han marcado el por qué elegí ser profesor. Vale, pues perfecto. Pues hablando un poco ya de vuestro pasado y tal, me gustaría preguntaros un poco sobre vuestra área de las matemáticas. Ya sabéis que las matemáticas tienen muchísimas áreas, es súper extensa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué punto o qué tipo de las matemáticas os interesaba más? O sea, cuando lo hacíais decíais, sí,
esta parte lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando de haciendo esta parte de las matemáticas, estoy aprendiendo muchísimo y me están encantando. Primero, ¿qué parte os gustaba y qué os atraía de ella? ¿Le doy yo en esta, Aurora? Dale, Josué, dale. Venga. Pues, a ver, cuando estaba estudiando, no había un área determinada que dijera, esto me gusta, ¿no? En general, era una asignatura que, como es de evaluación continua, pues al final los conocimientos los vas acumulando y no destacaba ninguno. Y ahora que estoy dando clases, me gusta porque al principio los alumnos te miran raro, no entienden nada, es un lenguaje completamente nuevo, algo súper abstracto que no saben dónde vienen los ángulos, los radianes, los senos, los cosenos, qué es eso de un seno y un coseno, y le dedicas una semana, no se enteran, les cuesta, os cuesta a vosotros, ¿no? Le dedicas 2 semanas y siguen sin enterar, y a la tercera semana parece que se iluminan los ojos, parece que ha venido una inspiración y de repente se entiende. Y eso a mí como profesor me está llenando muchísimo, lo estoy disfrutando mucho. Ese contraste de no sé qué significa esto, nunca lo he visto, no sé nada, a de repente un día que por ciencia infusa lo conozco, lo entiendo, soy capaz de comprender qué es lo que estoy haciendo independientemente del problema que me pongan. Entonces, eso, la verdad es que me quedaría con la trigonometría, por esto que os acabo de comentar. Bueno, yo voy a complementar aquí lo de Josué, porque yo soy matemática, porque en cuarto año, o sea, en cuarto de la ESO, me enamoré de la trigonometría. Entonces me da mucha gracia que el nombre de la trigonometría. Yo recuerdo que me impresionó mucho las identidades trigonométricas, que son relaciones que tienen las funciones trigonométricas entre sí y que se cumplen siempre. Y entonces a mí me parecían mágicas. Me decían, es que tal cosa al cuadrado es igual a no sé qué, más 1 menos no sé cuánto entre 2. Y tú decías, ¿pero esto cómo es posible? Entonces comenzaba a jugar con las 4 o 5 cosas que cumplían estas funciones y resulta que era cierto. Entonces este juego con las identidades trigonométricas me enamoró. En ese momento yo decidí, yo quiero una carrera que tenga muchas matemáticas. Y bueno, encontré una que estaba llena, ¿no? Y recuerdo una de las primeras clases que tuve ya estudiando la carrera, que me hablaron del álgebra. Y eso fue amor a primera vista. O sea, mi primera o segunda clase de álgebra, me hablaron de una manera, de unos temas que yo dije, ya está, esta es mi área y de hecho me dediqué por muchos años al álgebra, a estudiar álgebra y siento que es de las áreas de matemática, pues la que me sigue enamorando todavía. Vale, me parece muy interesante de que esa pasión por la trigonometría, o sea, y la verdad, siendo sinceros, es la parte que a mí menos me atrae de las matemáticas. Que a mí no me gusta nada la trigonometría. O sea, tengo bastantes dificultades al ver un poco las relaciones y tal. Y aprovechando, hablando de que mi odio a la trigonometría, me gustaría preguntaros qué parte de las matemáticas es la que menos os atrae. Como matemático supongo que os debería atraer todo, ¿no? Pero supongo que seguramente hay una parte ahí que no os guste nada y que no tengáis interés en esa parte. ¿Cuáles son? Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que en matemáticas cuando se empiezan a estudiar, que en realidad es lo que estudiamos en la ESO, en bachillerato, se estudian 3 áreas, álgebra, análisis y puede ser, 4, geometría,
Y por último, las probabilidades estadísticas, que es otro bloque. Más o menos así se estudia la carrera de matemáticas. Son esos 3 bloques igual y vamos profundizando. Y al principio de la carrera, el análisis me dio muchos dolores de cabeza. Lo que ha pasado con los años, que bueno, que ya uno, después de verlo por un poco de tiempo y teniéndolo que explicar, que eso ayuda cuando uno enseña, te ayuda a comprender, pues me he dado cuenta de la belleza que tiene el análisis también, pero en su momento a mí me dio muchos dolores de cabeza. Ahí te lo dejo. Bueno, yo también voy a mezclar un poquito mi sensación como alumno y mi sensación como profesor, ¿no? Cuando yo era alumno no me gustaba nada la parte de estadística. Era una parte del temario que siempre se deja para el final, por priorizar, supongo, que otras cosas como pueden ser el álgebra. Entonces llegábamos, no sé si ya por la fatiga del curso o por qué, pero cuando llegaba esa parte del temario era como, me da mucha pereza el hacer estas tablas inmensas llenas de números, el tener que hacer constantemente cuentas que son repetitivas, porque al final estás repitiendo constantemente lo mismo, y el no buscar una interpretación, porque no nos pedían una interpretación, era simplemente rellenar una tabla. Me daba bastante pereza esa parte de la estadística. Luego con los años he ido cambiando un poquito la visión. Cuando empieza en la carrera, que yo, como he dicho antes, que soy ingeniero, los números no eran tan importantes, eran más la interpretación que les dabas a esos números. Pues he cambiado ese enfoque, porque claro, empezabas a entender por qué me sale esto qué significa, que salga un 5 en vez de que salga un 10. Entonces me llamó más la atención esa parte. Y ahora como profesor, hay una parte que no sé por qué, también a vosotros os cuesta bastante, que es la parte de fracciones algebraicas. Ese nombre que es tan bonito, pero que da pereza no enseñarla, porque a mí me gusta, pero da pereza hacer los ejercicios, ¿no? Estos castillos de fracciones, cuando pasáis a la ESO, empezáis a ver ecuaciones por todos los sitios, fracciones, letras. Pues yo creo que es una parte que tanto al alumno como al profesor nos cuesta un poquito más de explicar y de recibir esos conceptos. Me quedaría con esos 2 ámbitos y con esas 2 visiones, ¿eh? Una de cuando yo era alumno y ahora de cuando soy profesor. Sí, la verdad que las matemáticas, yo creo que la entrada a eso son de lo más complicadas, y igual las fracciones algebraicas también. Bueno, yo creo que todo en general, de primeras, y estoy muy de acuerdo con vosotros. ¿A vosotros bueno, qué parte del temario os cuesta más? Ahora que estáis aquí metidos en estudiar todos los días y a diario las matemáticas, ¿qué parte os da más pereza? ¿Cuáles os ha gustado más? Contadnos pues mira, un poquito vosotros. Pues mira, actualmente, ahora mismo, personalmente a mí, yo creo que las derivadas, las funciones derivadas, es de las cosas más complicadas que A mí también, he visto en lo que llevo de bachiller. Bueno, y de las matemáticas en general. A mí sería más bien el apartado de planos con vectores. Esto en nivel superior Geometría. lo que estamos viendo son planos, sí, son de planos tridimensionales, o planos con 3 diferentes, todos estos medios con vectores, y ese es el temario que más me está costando actualmente. También es que no hemos llegado ni a las variadas ni a las integrales ni nada, pero claro, de momento son estas. Quizá el año que viene, ya cuando de este temario, me cueste más. Y otro que también me costaría un poco sería el de inducción, pero ese ya he conseguido manejarme mejor, porque a fin de cuentas es práctica pura. Muy bien, Álvaro. Nada, yo igual con la geometría. De hecho, odio más la geometría que la trigonometría. Son los 2 temas que más me cuestan. No te va a gustar nada al final, ¿eh? Pues no, la verdad es que no. Y yo queriendo estudiar matemáticas en un futuro, lo que más miedo me da es esto, que el tema de la geometría y la trigonometría. Porque sé que es una parte muy importante de las matemáticas y como que no lo veo. Y como que me cuesta verlo, es bastante teoría, y ver los planos, las intersecciones, es lo que realmente me cuesta.
No sé si tenéis vosotros algún truco para verlo, o cuando vosotros lo disteis, o simplemente os lo sentido bien, o simplemente usasteis algún truco para entenderlo. No sé si... Mira, el truco para la geometría es el siguiente, o lo que yo utilizaba, y le digo Ajá. a mis alumnos de segundo bachillerato. Primer truco: una hoja es un plano, otra hoja es otro plano. Segundo truco: un lápiz es una recta, otro lápiz es otra recta. Y tercer truco: me fijo en la esquina de mi habitación, me fijo en una esquina de mi habitación, ¿vale? Y esos tres ejes son el X, el Y y el Z. Cuando tú te fijas en la esquina de una habitación, no sé si se me va a ver aquí en la camarita o si esto... Ahí, en esa esquina de la habitación, el eje X, el eje Y y el eje Z lo asocio a esas esquinas. Y yo lo asociaba a eso. Los planos eran papeles y me los ponía encima, los representaba, los lápices eran rectas y los tres ejes eran las esquinas de mis habitaciones. Y eso a mí, por lo menos, tanto en dibujo como en el tema de matemáticas, sobre todo en segundo bachillerato, cuando yo lo estudié, me ayudó mucho. Yo complemento ahí un poquito las herramientas que nos está dando Josué. Son con las que estudiamos también nosotros, pero yo les cuento que desde que descubrí el GeoGebra no hay plano que se me resista. Entonces yo creo que la vida hubiera sido más fácil para mí si yo, cuando estudiaba la carrera o cuando estudiaba el bachillerato, hubiera tenido GeoGebra disponible. Entonces muy de acuerdo, Aurora, muy de acuerdo. Sí. Hay que experimentar con GeoGebra, y entonces cuando uno ve las cosas dibujadas, pues dice, ya entiendo. Entonces, bueno, les invito ahí a jugar un rato con GeoGebra. Sí, bueno, ahora que estamos hablando así un poco de métodos de enseñanza o de aprendizaje rápido para mates, ¿qué consideráis que podría ser lo más difícil de enseñar dentro de la asignatura? Lo que más puede costar a un alumno y lo que más os cuesta explicar a vosotros. Buena pregunta. A ver, Josué, espera, les cuento yo lo que a mí me cuesta más. A mí me gusta enseñar a los chicos cuando están más grandes, o sea, a la edad de ustedes. Cuando son más pequeños, que uno tiene que comenzar a explicarle, por ejemplo, lo que decía Josué, las letras, o qué significa una ecuación. A mí esa parte me parece, como profesor, tan complicado de hacerle ver a un niño, que claro, yo los quiero grandes, o sea, que ya sepan lo que es una ecuación y que entiendan lo que es buscar una incógnita. Entonces, yo diría que para mí enseñar a un niño, a un chico de primero de la ESO o antes, no sé cuándo se da, me parece complicadísimo, y para mí sería todo un reto intentarlo. Sí, yo ya sabéis que tengo corta experiencia, que este es mi segundo año dando clase, entonces no he podido tocar tampoco todos los cursos, solamente he dado segundo de la ESO, cuarto de la ESO en el colegio. Y es verdad ese contraste que dice Aurora, que hay una cosa que, por ejemplo, en segundo de la ESO empiezas a explicar Ruffini y nunca han visto Ruffini. Entonces, esa parte de... o el problema que te puedes encontrar en cursos superiores, que puede ser la falta de base. Un punto a favor de dar en cursos inferiores, como puede ser primero o segundo de la ESO, es que a lo mejor esa falta de base no se nota tanto. ¿Por qué? Porque están iniciando un nuevo aprendizaje. Las letras hasta la ESO nunca se ha visto. Ruffini nunca lo han visto. Entonces, eso como punto a favor de explicar en cursos inferiores. Como punto en contra de dar en cursos superiores, lo estoy un poco ligando en función a lo que ha contado Aurora, que a ella le gusta más dar clase a esos cursos más elevados, a chicos de edad un poquito más avanzada. En cursos superiores, el problema que yo por lo menos me estoy encontrando, que es en cuarto de la ESO, es que hay chicos o alumnos que por distintos eventos que les ha ocurrido a lo largo de su vida, de los últimos años, están un poquito descolgados de la asignatura. Entonces, el recuperar esa falta de base
me está resultando difícil en casos puntuales de algunos alumnos, ¿vale? Y luego enfocándome un poquito más en el temario de qué es lo que más nos cuesta explicar, no me decantaría por ninguno, me decantaría más por el miedo que tiene el alumno a las matemáticas. Hay una palabra que se llama, a ver si me sale, que se llama, no me sale, no me va a salir, pero bueno, que es como el pensamiento previo o la mala predisposición al aprender las matemáticas por el hecho de que otras personas me han dicho que es muy difícil. Como otras personas de cursos más avanzados me han dicho que la trigonometría es muy complicado, yo asumo que esa trigonometría es complicada y no tiene por qué. Entonces, el romper esa barrera con el alumno, el decirle, no, por favor, no vaya usted predispuesto a pensar de que las matemáticas o la trigonometría o los límites en el infinito son difíciles, porque no lo son. Es la realidad, no lo son. El romper esa barrera, ese bloqueo mental que muchas veces se tiene para aprender las matemáticas, es lo que considero más complicado a la hora de enseñar, más que cualquier tema en particular. Sí. Pues la verdad que sí. La verdad que sí. Y hablando de todo esto, de las específicas áreas del conocimiento de las matemáticas que cuestan más, ¿hay algún área o tema de matemáticas que aprendisteis pero nunca usasteis en este tipo de ocasiones? Yo aquí voy a lanzarme antes de que se me olvide la respuesta, que es, somos profesores, lo utilizamos todos los días. Todos los días estamos enseñando matemáticas, así que estamos utilizando a diario. Y ya te dejo, Aurora. Es que, sí. A ver, lo que sucede, lo que se aprende en la ESO y luego lo que se amplía o se profundiza en bachillerato, lo cierto que es un programa que hicieron unos expertos aquí en educación y decidieron que esto era lo que teníamos que tener nosotros como mínimo para salir a la sociedad. Y claro, hay cosas que yo sí le veo que inmediatamente ustedes salen, pues lo van a usar, y otras que no. Pero nosotros es que lo usamos todo, y aparte con el tiempo uno termina apreciando hasta esas cosas que son menos populares. Por ejemplo, las fracciones algebraicas. Uno termina apreciando y le ve la utilidad porque dices, oye, es que después te vas a ver limitado. Las matemáticas son un lenguaje. Tú escribes y entonces lo que dice Josué de las dificultades que tienen los alumnos en cursos superiores, pues son errores como los errores ortográficos en la lengua, que si tú los traes y los sigues cometiendo, pues te cuesta y se te hace todo más difícil. Entonces, aprender este lenguaje para después tener soltura, pues a mí me parece que todo es útil y todo después lo utilizamos. Claro, dependiendo, si tú después te vas por una carrera, no sé, es que si no te vas exactamente por ciencias, luego si ves que usas poco las matemáticas en otras carreras, pero no sé, yo creo que le ves luego la utilidad hasta para comprender un gráfico, comprender el gráfico que te viene detrás de la factura de la luz, por ejemplo. Eso es. Hay un meme muy famoso que veo muchas veces en redes sociales, que criticando un poco la enseñanza de las matemáticas en el colegio, que dice que otro día más sin usar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Qué vergüenza de educación. Bueno, que se terminaba así el meme, algo así. Y bueno, puede ser que tú en tu día a día, alguien que no haya tenido una vocación como, por ejemplo, ser profesor, o no haya estudiado una ingeniería o carreras más científicas, puede ser que a lo mejor no vuelva a utilizar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Y qué? ¿Eso consideraríamos que que por lo tanto no es necesario el haberlo aprendido? Para nada estaría de acuerdo. Yo, por ejemplo, hace años que no utilizo o no analizo sintácticamente una frase. Por lo tanto, no me ha sido útil el aprender sintaxis, no me ha sido útil el aprender literatura, la historia de España, los filósofos más importantes de nuestra historia. Pues para nada que no, evidentemente que ha sido importante, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama desarrollar,
que se llama intentar que los alumnos descubran sus inquietudes. Entonces, yo cuando estaba analizando sintácticamente una frase, estaba desarrollando un tipo de pensamiento que a lo mejor no lo utilizo en mi día a día, pero que en algunos puntos es útil. Y no es poner predicado y verbo, no. Pero he desarrollado esta parte de mi cerebro que me permitirá hacer otras cosas. He desarrollado también un hábito de trabajo, de, oye, esto a lo mejor no me gusta, pero me sacrifico y lo hago. Desarrollo la constancia, por ejemplo. Entonces, no estoy nada de acuerdo con esto no es útil, como no lo he vuelto a utilizar en mi vida, no sé para qué se da. No. Yo, por ejemplo, me he dedicado a ser profesor gracias a que mis profesores han sido buenos, a que me ha gustado y he descubierto las matemáticas, pero alguien que es periodista habrá descubierto su inquietud gracias al colegio, gracias a que leyó textos literarios en su momento, gracias a que estudió música, un músico. ¿Y eso cómo lo descubres? Tocando todos los palos, pudiendo comparar, pudiendo desarrollar todas las áreas como distintas que puede tener tu cerebro, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poquito mi respuesta y mi visión acerca del tema. La idea, de hecho, de nuestro podcast es abrir a estas mentiras, estas convenciones que nosotros tenemos los alumnos, ¿no? De cada asignatura, de creer de que hay cosas que no empleamos en nuestra vida y que son absurdas de aprender. Y creo que, como tú has dicho antes, es que para descubrir lo que realmente nos gusta a cada uno, es que es totalmente necesario tocar todos los palos. No puedes decir que... Totalmente. Simplemente no te Totalmente. O no te gusta la lengua o no te gusta la física, no te gusta la matemática porque no las entiendes. Yo creo Totalmente. Que es una excusa de ser vago y de querer hacer cosas. Totalmente. Mira, y os voy a contar otra anécdota que se me está viniendo a la cabeza cuando hice las prácticas. Yo me llevaba bien con una persona que trabajaba en la editorial SM de los libros y me contó lo siguiente, que muchas veces su jefe pues le pedía pues un informe o cualquier cosa del trabajo y él se tenía que quedar por la noche trabajando. Y decía lo siguiente: yo en mi vida he vuelto a utilizar una integral desde que salí de la universidad o desde que salí del colegio. Pero gracias a que yo estoy haciendo 100.000 integrales durante 2 meses para aprobar el examen, tengo el sacrificio y la voluntad de por las noches, si tengo que entregarle un informe a mi jefe, lo hago. ¿Y eso gracias a qué ha sido? A que me quedaba por las noches haciendo 100 integrales. Y esas cosas, creo que el colegio es muy necesario, el tocar todos los palos, el sacrificio, el decir, bueno, esto me gusta un poquito menos, pero hay que hacerlo, me voy a esforzar a ello. Porque en tu día a día, a lo largo de tu vida, habrá momentos en los que no te guste hacer algo, no te apetezca, lo que sea, o cualquier excusa que te busques, pero que lo tienes que hacer finalmente, ¿no? Y todo eso pues se desarrolla gracias al colegio, al tocar distintas asignaturas. Y creo que no solo eso, o sea, no solo es entrenar, por ejemplo, en el ejemplo que pones tú de esfuerzo, ¿no? Yo creo que también si se da lo que se da, es por algo. Y yo creo que... Sí, por supuesto. Si damos matemáticas, pongamos un ejemplo de matemáticas. A ver, yo no sé mucho, pero supongo yo que es para entrenar una parte de nosotros de la lógica matemática o ver de un punto de vista que creo que es principal, ¿no? Ver el mundo de una forma más matemática, no solo de una forma filosófica o de cualquier otro ámbito, ¿no? Sino verlo del mundo de una forma de matemática y creo que es amor al conocimiento y querer aprender más. No, o sea, no solo es, aunque él diga que no haya vuelto a hacer ninguna integral en su vida, que, bueno, se decide por un camino de letras, un camino de otro camino que mucho las matemáticas, no creo que haya sido una pérdida de tiempo. Aparte de que a lo mejor se haya pasado 100 noches haciendo integrales, ha aportado algo más que ese esfuerzo y aprender a cosas, ¿no? Yo creo que también en integrales, no sé, por ejemplo, tienes más lógica matemática, puede ser incluso, ¿no? O si pongamos un ejemplo, si pongamos
En lengua, si estudias sintaxis, ok, yo desde que no estoy en el IB no he vuelto a hacer en sintaxis, entre comillas, ¿no? Pero una parte muy importante para saber cómo funciona nuestra lengua, porque... Por supuesto. Y creo que es muy Yo quiero agregar algo a lo que están comentando. Yo siempre en clase se lo hago ver a los alumnos, sobre todo a los de tercero, que siempre, bueno, hay clases que tienen menos ganas de estudiar y esto. Yo siempre les digo, la ventaja que tenemos nosotros de vivir en esta era, vamos a llamarlo moderna, por llamarlo de una manera, pero que ahora todos tenemos acceso al conocimiento. Aparte, el lenguaje que se ha generado en las matemáticas, o sea, la forma de la notación, la forma como la escribimos, ha avanzado de tal manera que se ha hecho como posible que todos podamos estudiar matemática, que antes solo lo estudiaba la gente eso con algún tipo de poder o unos grupos reducidos que tenían, o sea, que solo estudiaban estas cosas. Y la mayoría de las matemáticas que nosotros estudiamos en los colegios, por lo menos un bloque bien grande, se debe a Euclides, que es de antes de Cristo. Entonces, lo que sucede es que, primero, lo importante que es que todos lo estudiamos, y segundo, que el lenguaje matemático que se ha desarrollado con todos estos años de estudio hace que para todos no sea un secreto, que sea algo que podamos dominar y que podamos seguir contándolo. Y es tan importante que se considera que todo ciudadano tiene derecho a conocerlo. A mí me parece que nos da, o sea, que tenemos una gran oportunidad, quiero decir, que de estar en esta, viviendo donde ya hay muchas más facilidades y que nos podamos todos tener este conocimiento que es un valor humano que nos hacen compartir, pues apreciar el avance de la humanidad en poder haber puesto todo este contexto que ahora nosotros estudiamos, me parece valioso. Y yo se lo hago ver a los estudiantes desde pequeños, digo yo, que no hay que llegar a tener mucho conocimiento matemático para poder apreciar lo importante que tenemos, que estudiamos cada día en las aulas. Sí, y hablando de estudiar las matemáticas, ustedes como profesores, cuando enseñan en clase, por ahí, ¿hay algún tema que por ahí aprenden de vuelta o les viene de vuelta a la cabeza que no se acordaban de antes? O sea, ¿les viene una situación así que piensan? O sea, ¿te refieres a algún tema que tenemos que volverlo a estudiar, por así decirlo? Sí, que no se acuerdan, sí. Pero como que descubrís algo nuevo. O sea, dentro de lo que habéis estudiado vosotros, descubrís algo nuevo, no sé. Algo nuevo que no veían antes, cuando lo estudiaban cuando eran alumnos ustedes. Sí, bueno, yo contesto por mi parte, evidentemente que sí. Hay un tema, por ejemplo, que en cuarto de la ESO, que expliqué el año pasado, y que me va a tocar explicar ahora, por cierto, que es el tema de combinatoria. Yo cuando estudié, que salí del colegio hace 8 años, no di combinatoria nunca en el colegio, nada. Di algo de probabilidad muy de pasada, porque incluso en la selectividad de aquel momento no se metía, muy de pasada, repito, la probabilidad, y de combinatoria cero. En la carrera, como soy ingeniero, evidentemente, no sé si en matemáticas se da, yo di cero combinatoria, cero. Y el año pasado me encontré que tenía que explicar combinatoria y no sabía nada. Así que lo tuve que estudiar. Lo disfruté muchísimo, agradezco desde aquí la ayuda que me dieron o que me ofrecieron mis compañeros matemáticos para poder dar bien el tema, porque no solamente es que yo lo sepa hacer, yo lo puedo saber hacer, el tema es cómo transmitírselo a los alumnos, cómo conseguir que ellos lo entiendan y bueno, ese fue el tema que se me ha venido a la mente, ¿no? El tema de combinatoria. Yo no me acuerdo ahora de un ejemplo así tan claro como el de Josué, pero hay una cosa que yo los invito a ustedes a hacer a todos, o sea, se los estoy diciendo porque ustedes, me imagino que alguno de ustedes dará clases particulares, pero uno no se da cuenta que entiende algo hasta que intenta explicarlo. Muy de acuerdo con esa frase. Es decir, tú dices, mira, yo sé operar polinomios. ¿Cómo no? Claro que sé operar polinomios, estoy segura que todos ustedes saben, pero cuéntenle a un chiquillo cómo se opera polinomio. Entonces
desmembrar, o sea, picar en pedazos pequeños un conocimiento de manera que darte con los bloques necesarios y no más. Porque el problema de explicar algo y decir de más también lo dañas, lo echas a perder. Entonces tienes que contar exactamente lo justo. Entonces sucede que, bueno, a mí es que me pasa muy a menudo. Yo hay cosas que sé hacer, pero que nunca había pensado de cómo se lo explico a alguien. Y bueno, el ejemplo ahí está, operación de polinomios. Yo creo que nunca se aprende, o sea, uno no está consciente de las complejidades de las cosas que sabemos hasta que intentamos contárselo a otra persona, enseñárselo a otra persona. Vale, es bastante interesante el punto de vista que pones, y justo iba a ligarlo con la pregunta que te voy a preguntar ahora, y es que ¿tú crees que un poco las matemáticas sirven también un poco para enseñar, para ser dadas, ¿no? Pero lo que quiero preguntaros un poco ahora es que realmente las matemáticas, ¿no? Lo que estamos dando nosotros en el colegio, se pueden aplicar a la vida real. Por supuesto que habrán cosas que seguramente no utilicemos. Es como lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero aparte de hablar un poco sobre el amor al conocimiento, un poco a ver si podemos poner las matemáticas en una situación más real o una situación más práctica. ¿Cómo se aplican las matemáticas en el mundo real o de la ciencia, por ejemplo? Explicarnos un poco cómo vosotros lo veis, ¿no? En cómo realmente las matemáticas se aplican, o qué funciones tiene, aparte de un poco abarcar un poco el conocimiento, ¿no? Y que sirven para ser enseñadas y para entenderlas, ¿no? Pero ¿qué aplicaciones reales nos podemos meter con las matemáticas? Dale tú, Aurora. Bueno, a ver, para mí una de las cosas que he disfrutado mucho estos 2 años que llevo en el CEU es las evaluaciones internas del IB. Para mí es un reto que a la edad de terminando un bachillerato, le pidan a los alumnos que intenten contar matemáticas y claro, generalmente intentan ligarlo con algo que conocen. Entonces, ha sido para mí un descubrimiento porque primero que el alumno propone algún problema, llega a nosotros y nos dice, oye, vamos a hacer de tal cosa. Y uno piensa que o es imposible o no se puede, ¿qué me estás contando? Y luego terminan obteniendo unos trabajos de lo más bonito. Y uno de ellos, bueno, este año tengo 2 o 3 que me parecen muy, muy interesantes, pero uno de ellos es un alumno que se me acercó y me dijo, oye, yo quiero revisar cómo se puede reducir el tiempo en un semáforo. Claro, yo te planteo este problema y todos nos quedamos como, bueno, ¿y cómo las matemáticas nos van a ayudar a esto? Y bueno, efectivamente hay bastante matemática detrás y sobre todo la parte más importante es la representación del problema. O sea, cómo el problema lo puedes llevar en principio a algún tipo de diagrama donde puedas gestionar los semáforos, el tiempo de los semáforos y puedas optimizar, reducir este tiempo. Ha sido todo un descubrimiento y es algo que al principio veía como difícil, pero bueno, investigando un poco y leyendo junto con mi alumna, pues llegamos a cosas muy interesantes. Entonces, lo que yo creo no es que tengamos que andar buscando siempre, con las matemáticas cuesta porque en otras áreas es mucho más fácil. Yo te hablo de física y tengo 50, 60 cosas que te podría contar que te llamarían la atención, pero te hablo de matemáticas y me quedo como reducida, pues la cosa no es así. Las matemáticas están dentro, primero, de otras áreas de conocimiento, entonces solamente hay que hacerse la pregunta conveniente, ver si alguien ha intentado resolverla y si no ha intentado resolverla, pues a lo mejor nos toca a nosotros
colaborar, resolverlo. Sí, puede abarcar, de hecho, es que las matemáticas lo podemos encontrar en muchos ámbitos, no solo en la vida real, sino creo que también en muchas áreas de conocimiento. Por ejemplo, no sé, en historia, si no hubiera estadísticas, si no sabiéramos contar, por ejemplo, la historia sería muy difícil de contar, ¿no? Por ejemplo, o la música se basa en matemáticas, puramente matemáticas, son ritmos matemáticos. Y ahora aprovechando de esto, si te parece bien, Josué, explícalo tú, cómo aplicas matemáticas en tu ingeniería, por ejemplo. ¿Cómo realmente aplicas las matemáticas en la ingeniería, en lo que actualmente trabajas, por ejemplo, y en lo que estudiaste, por ejemplo? Sí, a ver, ahí evidentemente, como dice Aurora, al final las matemáticas, la principal aplicación yo creo que es a distintas áreas de conocimiento. Al final acabas aplicando matemáticas. Por ejemplo, en mi carrera no había una asignatura de matemáticas como tal, había unos cálculos básicos, ¿vale? Para posteriormente, cuando tú dabas teoría de materiales, cuando tú dabas la asignatura de estructuras, elasticidad y resistencia, todas esas asignaturas tienen una base en matemática fundamental. Por ejemplo, yo quiero medir, por lo que sea, estoy en la calle y quiero medir la altura de un edificio porque necesito conocerla para saber qué esfuerzo tiene que soportar una determinada viga y con ella construir de un determinado material con unas distintas características. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Gracias a la trigonometría. Yo me planto, yo veo la altura del edificio, puedo calcular su sombra, que a lo mejor la puedo medir, etcétera, etcétera. Puedo mirar la inclinación desde donde yo estoy viendo esa altura, aplico trigonometría, me sale, calculo la altura del edificio, extraigo mis conclusiones, puedo definir qué tipo de viga tengo que poner, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo seguramente, o en mi carrera, no sé todas las matemáticas que existen, no sé deducir muchísimos teoremas, etcétera, pero sí que es verdad que para una asignatura de física, para el día a día, un arquitecto, por ejemplo, te estoy poniendo un arquitecto, estás usando una base matemática constantemente, las integrales, las derivadas, funciones. El tema de representar, por ejemplo, los periodistas, hay una cosa que me pone muy nervioso, que cuando tú ves los informativos y ves, ahora que estamos muy efervescentes con la política, que ves las encuestas, por ejemplo, los resultados de las encuestas, cuando ves un gráfico y está mal el gráfico, es que no guarda ninguna proporcionalidad, nada, ves un gráfico que dependiendo de la cadena de televisión que tenga distintos intereses, pues pone el 50% con una altura así y el 49% con una altura irrisoria comparado con el 50%. Y no, está mal las escalas, por favor, un respeto a la proporcionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, ligándolo un poquito a lo que decía mi compañera, lo que decía Aurora, todas las áreas científicas, por así decirlo, y no tan científicas como puede ser la periodista, tienen una base matemática fundamental. Y quería contar también una anécdota, porque habéis sacado el tema de la estadística, y yo que soy muy futbolero me gusta siempre contarla, ¿no? Y es que sin estadística no seríamos campeones del mundo. España ganó el Mundial en el 2010, a vosotros os pilló un poquito jóvenes, y sin la estadística no sería campeón del mundo. ¿Por qué? Porque en cuartos de final, Casillas, que era el portero por aquel entonces de la selección, paró un penalti a Paraguay, ¿vale? A Paraguay, el lanzador fue Cardozo, un paraguayo que lanzó el penalti y Casillas lo paró. Y luego contaron la historia de por qué paró ese penalti. Y ese penalti lo paró porque hubo un estudio estadístico detrás del portero suplente de la selección española, que estudió, en función de unas variables, que en los momentos difíciles de presión, de eliminatorias, ese delantero paraguayo tiraba los penaltis a su lado de seguridad. Y el lado de seguridad era el lado derecho suyo. Entonces, el portero suplente hizo ese estudio y le dijo a Casillas: si este chico te tira un penalti, lo va a hacer prácticamente seguro. Hay un alto porcentaje de probabilidades de que lo tire a este lado. Y efectivamente, Casillas le hizo caso, se tiró a ese lado, paró el penalti
y pudimos pasar de ronda. Así que, y fíjate, hasta para eso sirven las matemáticas, hasta para eso sirve la estadística. El portero suplente de la selección hizo, sin saberlo seguramente, un estudio estadístico analizando determinados momentos bajo presión, de dónde tiraba el delantero paraguayo, los penaltis, y Casillas lo paró. Qué maravilla. Bueno, la verdad es que eso es bastante impresionante, como incluso en el fútbol, que es uno de los lugares en los que menos se espera que puedas llegar a aplicar las matemáticas, pues acabe teniendo también pues parte de su gracia. También ahora queríamos pasar a la siguiente pregunta, que sería ¿qué consejos le llegaréis a dar a alguien que quiere dedicarse a algún ámbito relacionado con la asignatura? Ya sea pues eso, una ingeniería o trabajar en algo que requiere matemáticas a diario. Bueno, yo el consejo que le daría a cualquier persona que se quiera dedicar a estas asignaturas un poquito, o a estos temas un poquito más científicos, pues en matemáticas, física, ingeniería, es que tenga inquietud, tenga curiosidad, que se informe, que sepa sacar la información, que no se quede encerrado en su habitación simplemente por sacar un 10, me estudio lo que me diga mi profesor, no. El IB tiene, yo no soy profesor del IB, pero por lo que me han contado mis compañeros, tiene una cosa muy buena que yo creo que genera también esa inquietud, esa creatividad, que a lo mejor en un bachillerato nacional no se desarrolla tanto, ¿no? Entonces, me parece un punto muy interesante. El que hagas tengas distintos proyectos de distintos ámbitos, que tengas inquietud por leer este tema, que te permita el estudio conseguir tiempo para esos proyectos más personales, ¿no? Y yo sería el principal consejo que daría, eso, que tengan inquietud, que sean no interesados, pero que desarrollen o que se muevan, que no importa, que no se centren solamente en sacar un 10 en el próximo examen, no, que lean, que busquen, que vayan a tal sitio, que sean inquietos, ¿no? Sería el principal consejo que les daría. Me gusta mucho tu consejo, porque sí, la curiosidad es, yo también creo que es una de las habilidades que deberíamos desarrollar todos, porque yo siento que todavía soy curiosa y entonces eso hace que sigo aprendiendo. Y lo otro es la perseverancia. A ver, me decía hace muchos años un profesor que las matemáticas son como una caja negra a la que le faltan las dos tapas, ¿de acuerdo? Y uno normalmente ve todo negro, uno va viendo, quiere ver y ve todo negro porque no logra poner bien la caja, pero cuando uno la alinea y la luz pasa, uno ve todo muy, muy claro. Entonces lo que hay es como que seguir, trabajar, y llega un momento donde uno consigue entender y ver por qué, con más claridad, donde estaba teniendo problemas. Entonces, curiosidad y perseverancia para mí son dos buenos consejos para el que quiera dedicarse a un área como esta. Y Aurora, ya siendo tú que has estudiado la carrera de matemáticas, me gustaría preguntarte si realmente los alumnos al principio del curso que quieren estudiar o cualquier ingeniería, de hecho, se sienten muy frustrados al entrar al principio y muchas veces a lo mejor no encuentran esa vocación en los primeros años de la carrera, o a lo mejor hablan entre 2 años y 3 años que al final que realmente les gustan las matemáticas, por ejemplo, la carrera como tal. Aparte de la perseverancia, ¿qué le aconsejarías? Porque a lo mejor dentro de la carrera de matemáticas el alumno se siente cierto frustramiento, ¿no? Por no entender o sacar malas notas, o porque simplemente hay algunas asignaturas dentro de la carrera de matemáticas que no le gustan. O ¿tú qué le recomendarías? ¿Cómo, por ejemplo, puedes tener tu experiencia, ¿no? Al entrar a la carrera, ¿no? Y dar consejos a partir de ahí, si quieres. Sí, bueno, yo
en matemáticas sucede que al principio tienes que saber unas bases. Entonces, mientras que te dan esas bases, pasa un poco de tiempo y es lo que tú dices, que si todavía no consigues conectar con ninguna de estas áreas, pues a veces te frustras al principio. A mí lo que me pasó es, como te dije, que yo tuve un amor a primera vista con el álgebra, inmediatamente la vi y pasaba con mis compañeros que lo que yo veía en el álgebra, pues alguien lo veía en el análisis. Entonces, eso es como una pequeña tabla salvavidas en la que uno se amarraba ahí para no hundirse y tú disfrutabas, o sea, había una que disfrutabas un poco más y eso hacía que las otras fueran un poco más llevaderas. Entonces, ¿qué sucede con las matemáticas? Que en el momento que te empiezan a contar el porqué, el fundamento de todo esto, de verdad hay una belleza que si entras buscando respuestas y tú consigues en esa belleza algo de conexión, pues lo llevas. O sea, yo le contaba en estos días a una compañera en el trabajo, le decía que el tercer año para mí fue un año muy, muy difícil dentro de la carrera. Estaba justo a la mitad y sentía como que todo era muy difícil. Y bueno, y pasó. O sea, después yo me amarraba a mi álgebra, que era la que me ayudaba a seguir adelante, y lo demás pasó y terminó. Y entonces yo lo aprecio ahora con el tiempo y me digo yo, bueno, nada, ya pasó y bueno, y no lo volvería a hacer, seguro lo volvería a hacer. Yo te voy a contar esa anécdota del amor a primera vista en mi primera clase así o segunda de álgebra, que fue la que me enamoró. Me explicaron por qué en los conjuntos de números que nosotros trabajábamos, por qué todo número por cero daba cero. Eso era algo que yo había dado por sentado desde el principio del estudio. A mí me decían, tú cuando multiplicas 3 por 0 es 0. Pero en el momento que te dicen, no, todos los números por 0 es 0, y te completan un par de razonamientos hasta llevarte a una justificación que con las operaciones, la suma, la multiplicación, eso siempre sucede. Para mí fue una revelación y yo dije, ya está. Cuando te empiezan a decir el porqué de las cosas que tú asumes como aceptas, porque tú te la pasas todo el rato aceptando que esto es así, pero cuando te completan esos huecos que te van dejando, la satisfacción que uno va recibiendo o tiene es indescriptible. Yo creo que te sigues enamorando según vas estudiando. Entonces, bueno, enamórate de lo que cuando te toque, enamórate del área que te toca, esa sensibilidad, la que a mí me tocó el álgebra en su momento. Yo quería apuntar también, habéis sacado un tema de la frustración durante el estudio de las carreras o de las asignaturas del bachillerato. Y creo que es importante, hay una cosa que no nos enseñan y es a relativizar las notas. Sobre todo cuando tú estás en la carrera, lo normal es suspender. Lo normal es que te están enseñando algo que tú no sabes, y a lo mejor yo lo aprendo en un día, pero mi compañero lo aprende en 3 y no pasa nada, y se puede. Y a lo mejor yo lo aprendo no en 3, yo lo aprendo en 7. ¿Por qué lo aprendo en 7? Porque mientras estoy estudiando esto también estoy trabajando por las tardes, o también tengo un proyecto de revista científica, o porque también estoy de consultor en una empresa de ingeniería. Entonces hay muchos factores que tienen que ver o que condicionan el sacar buenas notas, subir cursos por año, etcétera, etcétera. Y eso creo que no se le da la suficiente importancia, que es el aprender a relativizar las notas que estás sacando. No es lo mismo sacar un 5 y tener 50 proyectos, estar metido en muchos ámbitos dentro de la universidad, de proyecto matemático de tal, proyecto de coches de Fórmula 1 o competición de Fórmula 1 dentro de las universidades. Eso es lo que te enriquece, y lo que te va a hacer aprender para el mañana, no el sacar un 8 en teoría de materiales o en cálculo 1 o en álgebra, ¿no? Y
y es algo que creo que no tenemos en cuenta y que hay que recalcar. Sí, la verdad que sí. Como tú has dicho, se necesita como un método o una manera de motivación para ello, o una manera de entretenimiento. Y bueno, yo voy con la última pregunta, y es que hay algunos alumnos que se les da muy bien las matemáticas, pero a otros no, incluso si trabajan constantemente para mejorar. ¿Creéis que las matemáticas son una asignatura justa? Es decir, ¿crees que todos tenemos las mismas capacidades para las matemáticas o se necesita un cierto talento para entenderlas y comprenderlas? Mira, yo te voy a contar, me voy a remontar a la prehistoria casi. Cuando yo estaba en 4º grado, a mí me estaban enseñando a dividir. Yo te voy a contar lo que mi madre me cuenta, porque parte de esto no me acuerdo. Y a mí me costaba restar y dividir, pero muchísimo. Si a mi madre le hubieran dicho cuando yo tenía esa edad que yo iba a terminar resultando matemática, no se lo hubiera creído, porque a mí me hacía sufrir. Entonces ella me llevó con una profesora, me atendió unas tardes, unas cuantas semanas, y eventualmente la profesora dijo, mira, ya ella sabe, ya te la puedes llevar, no hace falta que esté más aquí. Entonces, lo que yo recuerdo de ese momento es que a mí, esta maestra, porque en su momento era lo que me enseñó era una maestra, me abrió, o sea, me lo contó de otra manera que no me lo habían contado. Entonces, a lo que voy yo, es que yo no sé si uno nace con el talento o lo desarrolla, o lo que sea, o el gusto, pero yo sí creo que a todos debe haber una manera en que uno se lo cuente y debe la otra persona entenderlo. O sea, lo que yo creo que es lo mejor, no encontramos, como profesor hablo, y la manera correcta o la que le calza al alumno. Entonces, por eso muchas veces a mí me hacen una pregunta, ¿no? De algo que yo siento que dije claro. O sea, yo explico algo y me dicen, no te entendí. Entonces, yo intento cambiar las palabras, cambiar la representación de lo que estoy haciendo, cambiar el enfoque. Te estoy contando lo mismo, pero yo intento darle una vuelta a ver si encuentro la manera de que te llegue. Y entonces, yo sí creo que lo que puede ser es que, bueno, que seguirle dando la vuelta hasta que la persona al que estamos intentando enseñar lo consigue, pero tiene que haber un interés de la otra parte, ¿no? O sea, tiene que haber interés del que está aprendiendo también, no solo del profesor que lo está dando, sino del que está aprendiendo. Y yo creo que con un poco de interés y un profesor paciente, yo creo que se puede desarrollar el talento, pero tiene que tener esta combinación, profesor paciente y alumno interesado. ¿Tú crees que cualquier alumno, cualquier persona, si le ponen empeño, o sea, podría tener un buen nivel de matemática, ¿no? Sí, sí. Yo sí lo creo. Y no solo eso, a lo largo de todo este tiempo que yo he trabajado en esto, siempre hay alguien que te dice que le cambiaste la manera de ver, que es lo que decía Josué, esa recompensa del día a día que uno tiene como profesor. Hay cosas que un alumno viene aprendiendo desde primero de la ESO, te lo van enseñando, y finalmente alguien, no tiene por qué ser ninguno de nosotros dos, puede ser otro, pero le da la vuelta, lo cuenta de la manera clara, sencilla, y entonces esa persona dice, uy, al fin entendí esto, es que yo no. Entonces yo sí creo que, claro, que sucede que a medida que va pasando el tiempo, si no tienes habilidades desarrolladas, pues te costará ponerte al día, pero yo sí creo que se puede. Josué, ¿qué dices? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo pondría también un límite. Por ejemplo, ese límite puede ser el acceso a la universidad, el bachillerato, y que es donde estáis ahora vosotros. Y evidentemente que la respuesta es que sí, que no se necesita un talento especial para conseguir o lograr el aprendizaje que se exige en el bachillerato, por ejemplo. ¿Todo el mundo es capaz de sacar la asignatura? Sí. ¿La asignatura suele ser justa? Sí. Pero es evidente que, por ejemplo, como está concebida la educación actualmente, nosotros, Aurora, yo, nuestros
compañeros nos metimos en un aula con 30 personas. Y esas 30 personas tienen una manera de razonar, de pensar, que seguramente sea distinta a las 30. Y tú lo estás explicando de una manera para 30 maneras de pensar. Entonces, hay a lo mejor algunos que con una clase lo captan, otros con 2 clases lo captan, otros con 30 clases, porque esas 30 clases, mientras estamos dando esas clases, tengo muchísimas preocupaciones, hay multitud de factores que nos influyen. Ahora, ¿que todo el mundo tiene la capacidad de lograr ese aprendizaje? Sí. El tema está en que a lo mejor yo necesito como profesor cambiar las palabras, como decía Aurora, cambiar mi manera de enseñar, este tema le doy una vuelta, un día lo explico así, otro día lo explico así, porque a ti te viene mejor de esta manera y a tu compañero de la otra. Y no pasa nada. Y yo, imaginaros que necesito aprender límites en el infinito, a lo mejor yo hago un límite en el infinito y obtengo la conclusión para el resto de ejercicios. Y a lo mejor un compañero no, a lo mejor un compañero en vez de conseguirlo en la primera lo consigue a la 10ª. No pasa nada. Si se es constante, si se trabaja, si el profesor se busca las maneras y si tenemos la colaboración del alumno que también busca las maneras, porque es importante que el alumno también busque las maneras de poder aprobarlo o de poder lograr ese aprendizaje, creo que sí, creo que evidentemente todo el mundo hasta cierto nivel tiene la capacidad de aprender de igual manera y de conseguir las mismas notas. A partir de en conocimientos universitarios o más, no te sabría decir. Seguramente llegue un punto de que es verdad que se necesite cierto talento para, no sé, por ejemplo, hacer un doctorado en matemáticas. Más que talento es que es inquietud, es algo, no sé si llamarlo talento, algo que te incite a hacer eso. Pasión, pero también pasión con conocimiento, con talento, con esa idea feliz que normalmente se suele decir. Ahí seguramente sí, pero a un nivel de colegio, bachillerato, primeros años de universidad, creo que todo el mundo tiene la capacidad suficiente como para lograr ese aprendizaje. Algunos lo lograrán en un mes, otros en 2, por poner fechas, pero sí, pero la respuesta rotunda es que sí, que todo el mundo puede lograr ese aprendizaje. Y sobre... ¿quieres explicar un poco sobre lo que es una idea feliz? Y ahora sí, o sea, yo sé que es una idea feliz, pero para los que nos escuchan, explico un poco qué es una idea feliz. Por otra parte, ¿no crees que es muy injusto que estudiemos cosas, o sea, ideas felices, por ejemplo? No. De hecho, estamos estudiando ideas felices que si no te lo memorices no puedes sacarlo en mitad del examen, por ejemplo. ¿No crees que es injusto? No, porque las ideas felices se trabajan. Las ideas felices no vienen de ciencia infusa, vienen porque yo tengo el conocimiento y como tengo ese conocimiento me viene la idea. Entonces las ideas felices se trabajan, no son... Yo por mucho que quiera ahora mismo construir, voy a poner un mal ejemplo, por mucho que quiera escribir una novela, pues seguramente ahora mismo no pueda. ¿Por qué? Porque no me he formado en escribir novelas. Entonces, las ideas felices, esa idea feliz que se suele decir, que solemos decir los profesores de matemáticas, vienen porque yo me he preparado para que esa idea feliz tenerla en el examen. No sé si me estoy explicando, no sé si Aurora comparte su impresión conmigo. Es que lo que te... tiene una base de conocimiento, de aprendizaje. Lo que te iba a decir, que me da mucha gracia lo de la idea feliz. A mí, yo me enamoré, como decía, del álgebra y entonces dictaba por un tiempo la asignatura de álgebra, pero la primerita. Y un alumno, después de muchos años, un alumno se me acerca y me dice: Aurora, a mí lo que no me gusta del álgebra es que está llena de trucos. Claro, esa idea feliz. Y entonces, claro, yo entiendo a Josué cuando dice lo que sucede es que uno se va entrenando y esas ideas que parecen como iluminadas, así que salieron en un momento, resulta que uno se entrena para tenerlas y se entrena para que aparezcan. Algunas de ellas hay que aprendérselas. Las primeras veces que lo ves, pues tú dices, ¿de dónde salió esto? Pero después te das cuenta que
generalmente la gente que resuelve ese tipo de cosas a la primera no lo hacen tan directo. O sea, la idea feliz a veces demora en aparecer. La gente toma caminos largos y escabrosos para llegar al otro lado. Pero llega alguien y tiene una idea feliz, una idea así maravillosa que te corta el camino y tú dices, pero ¿cómo no se me ocurrió a mí esto antes? Y resulta que tú la adoptas porque entiendes lo bonita que es, porque no solo es feliz, sino que seguro que es bonita. Y entonces, bueno, terminas adoptando. Es injusto. La de idea feliz, si hablamos de cosas injustas, las ideas felices al principio parecen injustas, pero luego tienen su encanto. Bueno, pues ya nos vamos acercando al final del podcast, de este podcast sobre matemáticas, y quería saber si querías recomendarnos algo para nosotros, o para los oyentes que nos escuchen en un futuro. Sí, mira, yo voy con el hilo de lo que hemos estado hablando y por cosas que yo he sufrido y creo que os puede venir bien, os quiero recomendar un libro que no tiene que ver con las matemáticas y tiene que ver algo más con la psicología. Y os quiero recomendar un par de charlas matemáticas. El libro se llama El monje que vendió su Ferrari, y es un libro que te enseña a vivir, que te enseña a relativizar los problemas, de ahí lo de relativizar las notas. Y cuando vosotros, o cualquier oyente que nos esté escuchando en estos momentos, se enfrente a un fracaso en la universidad, fracaso quiero decir, que se me entienda, sacar una mala nota en un examen, por ejemplo, pues es un libro que a mí personalmente me vino muy bien cuando estaba estudiando la carrera y acudí a él muchas veces. El monje que vendió su Ferrari. Y luego, al hilo de las matemáticas, me gustaría recomendar un par de charlas de el BBVA, creo que están en YouTube, se llama Aprendemos Juntos, las charlas, y una se titula Matemáticas para la vida real. La imparte Adrián Paenza, que es un matemático muy interesante, tiene millones de visualizaciones, la podéis encontrar en YouTube, repito, Matemáticas para la vida real, de Adrián Paenza. Y luego hay otra también muy interesante, que ha salido este tema en varias preguntas. Las matemáticas nos hacen más libres y menos manipulables, y la imparte Eduardo Sáenz de Cabezón. También la podéis encontrar en YouTube, repito, Las matemáticas nos hacen más libres y menos manipulables, de Eduardo Sáenz de Cabezón. Esas serían mis recomendaciones para todos los oyentes. Yo voy a aprovechar que Josué habló de Eduardo Sáenz de Cabezón. Yo lo conozco a él desde hace, no sé, 7, 8 años, un poquito más, cuando lo oí por primera vez en un monólogo de humor científico, que él había participado y de hecho ganó en España el Fame Lab, que es un festival de monólogos científicos, que ya, no sé, 2013 lo ganó él. Este monólogo se llama Las matemáticas son para siempre, y muestra, porque de hecho el original creo que tenía que durar 3 minutos, cómo las matemáticas pasan en el tiempo y mantienen, o sea, se mantienen y son un bien que uno puede conservar. Entonces lo recomiendo, está en tono de humor, pero todo lo que dice es cierto y lo recomiendo. Y también yo cuando era pequeña leí un libro que a mí me abrió un poco mi curiosidad hacia las matemáticas, se llama El hombre que calculaba. Es bastante antiguo este libro, pero a mí en su momento me gustó cuando lo leí, cuando yo era una muchacha, porque contaba algunos razonamientos lógicos, pequeñas cuentas, en una historia, no sé, que me motivaba a estudiar un poco más. Entonces, estas son mis 2 recomendaciones que espero que las disfrutéis. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer contar con vosotros esta tarde. Y este es el fin del podcast. Espero que os haya gustado y repito, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.